Vamos a arrancar con la primera parte. Fíjense, esta es la pregunta 3, ¿sí? De la cual hace referencia el problema. Estas preguntas de multiple choice, yo les diría que en todo caso, ¿sí? Lo ideal es tratar de, para hacer una estrategia inteligente, hay que tratar de siempre tomarse unos minutos como para leer el problema y pensar básicamente a dónde apunta la pregunta, es decir, hacer un análisis crítico de la pregunta. Generalmente yo, en mi experiencia con este tipo de parciales, he detectado dos corrientes. Primero, parciales que son de alguna forma, donde el choice está todo orientado hacia una misma pregunta y otros donde cada opción del choice requiere un análisis especial, con lo cual es un poco, de alguna forma, repetir trabajo, digamos, o repetir pasos, opción por opción, hasta dar con la opción correcta. Nosotros en el segundo caso, que es este último, lo que vamos a ir haciendo es resolver el parcial, pero, digamos, resolver el ejercicio con la opción correcta, más que nada para ahorrar tiempo, ¿sí? Porque es un tema, ya les digo, de descarte, probar, de prueba y error, ver qué funciona y ver qué no. Entonces, por ejemplo, fíjense este caso, ¿no? Yo voy a tener una superficie parametrizada por phi en función de u y de b, ¿sí? Tiene tres variables, de tres vectores de imágenes con un dominio acotado. Entonces la pregunta dice lo siguiente, ¿no? Todas las preguntas mencionan algunos elementos en común. Por ejemplo, la recta normal en un punto, o sea, el punto en todas las preguntas es el mismo, ¿sí? Pregunta averiguar la recta normal, pregunta, por ejemplo, las curvas coordenadas, el plano tangente, es decir, todas las opciones hablan, ¿sí? De que todos esos elementos, ¿sí? Plano tangente, recta normal, etcétera, etcétera, tienen elementos en común, que es que se averiguan o se calculan con las derivadas parciales de la función. ¿Está bien? Como esto ustedes tienen que hacerse una idea de, con un dibujo más o menos como viene en la mano. Es decir, por ejemplo, yo voy a tener el dominio de mi función, que acá estoy hablando de un dominio de dos variables. Por ejemplo, una función de u y de b corta. ¿Sí? Y mi imagen, en este caso, está en el espacio, por justamente el hecho de ser una superficie. La mejor forma de imaginarse una superficie es como si fuera una hoja cuadriculada que ustedes van doblando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo la hoja de cuadriculada la voy a dibujar como si fuera una hoja, ¿sí? Digamos acá en tamaño azul, ¿ok? Como si fuera una hoja doblada. Y lo que voy a hacer es decir, por ejemplo, las rectas con U constante, ¿sí? Que son rectas verticales, las voy a dibujar en rojo, ¿sí? Como ya les digo, imagínense una hoja cuadriculada con la que ustedes van a ir trabajando, ¿sí? Reflejadas, esas líneas rojas, ¿sí? En sus imágenes, me van a dar, digamos, esa hoja o esa imagen pandeada con esa curvatura que ustedes ven ahí, ¿ok? Y a las líneas con B constante, B corta, las voy a dibujar en forma horizontal, ¿saben? Con lo cual vamos a ver que reflejadas en nuestra imagen nos van a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces esa sería, en definitiva, la superficie con la cual nosotros vamos a trabajar. Todos los elementos que menciona Choice, tanto sea recta normal, sea, por ejemplo, plano tangente y demás, hablan de lo siguiente, tienen como elementos comunes a las derivadas parciales de mi función, ¿está bien? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ir directamente a la opción correcta, vamos a probar cuál es la del fundamento. Ya les digo, porque el resto de las opciones es repetir paso a paso y chequear por descarte, con lo cual van básicamente a hacer una inversión de tiempo, ¿sí? Pero no hay un hilo conductor detrás del problema. Entonces, ¿qué es lo que dice la opción correcta? ¿Sí? Dice, por ejemplo, que la recta normal en un punto que es el 2, 2, 0 corta un plano determinado que en este caso es el XZ. Primera cuestión, ¿quién es el plano XZ? ¿No? El plano XZ es donde se juntan los ejes X y Z, que en este caso, si uno se fija, es este plano que estoy pintando en verde en la esquina. Otra forma de llamarlo de una forma un poco más consistente es que, si ustedes observan, el valor de Y, del eje Y, en ese caso vale 0, porque es justo donde empieza el eje, ¿sí? Con lo cual, también ese plano se puede llamar como Y igual a 0. Está bueno identificarlo esto para poner nombre y ponerle, digamos, una forma un poco más sólida. Y después acá, cuando hablamos de recta normal, supongamos, yo lo voy a dibujar este punto, estoy hablando de un punto genérico, ¿sí? El que voy a pintar acá, que es el 2, 2, 0. Así que no voy a dibujarlo acá, voy a dibujar un ejemplo, ¿sí? Pero supongamos que el 2, 2, 0, ¿sí? En este caso nos va a quedar de esta manera, que es el 2, 2, 0, ¿sí? En el plano 0. Entonces vamos a tener, supongamos que la superficie pasa por acá. Si es una recta normal, uno tiene que pensarlo de la siguiente forma, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la recta normal? La recta normal, ¿sí? Va a justamente a ser perpendicular a la superficie. Imagínense que la superficie se extiende un poquito más ahí, ¿sí? Y básicamente, como elementos, va a tener, como toda recta, supongamos que lo llamo recta normal, va a tener dos elementos, ¿sí? Va a tener un escalar t, un vector director b, más un punto de paso p.
Si ustedes se acuerdan de álgebra, estos son, digamos, los elementos mínimos que ustedes necesitan para poder determinar una recta, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso decimos, bueno, perfecto, el escalar t, que es un número perteneciente a los reales, el punto de paso p, ¿sí? Que en este caso es el mismo 220, ¿sí? Y acá es donde viene lo interesante, ¿cómo saco yo el vector b corta? Y ahí es donde uno dice, bueno, perfecto, el vector b corta, que yo acá lo voy a dibujar, ¿sí? Me quedé un poco sin colores, pero lo voy a dibujar con amarillo, ¿sí? Un amarillo un poco fuerte. El vector b corta básicamente es un vector que se obtiene, si ustedes hacen un poco de trabajo de imaginación, se obtiene haciendo las derivadas parciales de la función, ¿sí? De la función phi en función de u y de b, ¿sí? Porque básicamente, ya digo, es un trabajo más de imaginación, pero tiene que ver con un vector que sea perpendicular a dos vectores tangentes a la superficie, ¿sí? No me quiero meter mucho en esto porque es algo más de teoría, ustedes lo han visto en la cursada, pero para que tengan el concepto y sepan que viene ubicado desde ahí, ¿está bien? Entonces, vamos a proceder, vamos a sacar de esta función, ¿sí? Las derivadas parciales acá, ¿ok? Y vamos a ver cuánto nos queda. Entonces, vamos a decir que en este caso nuestro vector b nos va a quedar como el phi, ¿sí? Derivada parcial respecto de u, multiplicado en producto vectorial por el phi respecto de b. En este caso, por ser una función vectorial, ambas son, ¿sí? Funciones vectoriales. Entonces, por ejemplo, en este caso, phi respecto de u me va a quedar como, fíjense, primera derivada es un 1, acá me queda como un 2b corta y acá me queda como un 1. Y luego, ¿sí? La derivada respecto de b corta me va a quedar con un 1, con un 2u y como un menos 2b, ¿sí? Acá hay un pequeño problema que no atacamos todavía, que es lo siguiente. Nosotros tenemos que ubicar que el punto en este caso es el 220, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son, ¿sí? El U0, B0, cuál es el punto U0, B0 que me da esta imagen. Entonces hay que resolverlo como un sistema de ecuaciones a esto, ¿sí? Entonces uno dice, perfecto, U0 más B0 me va a quedar como 2, que es la primera componente. Esto básicamente es igualar componente a componente y fijarse, ¿sí? Cuál es esa combinación. Acá hay un dato adicional que da el problema, que es que determina, si ustedes observan, hay un comentario que no es muy inocente, pero que puede llegar a confundir, es esto, ¿sí? Dice que el dominio de mi función está acotado a ese círculo de centro 0, 0 y radio 2 que ustedes ven acá, ¿está bien? ¿Eso para qué es importante? Bueno, es importante para que cuando yo tenga que sacar las cuentas, ¿sí? me quede efectivamente un número, digamos, que esté dentro de ese dominio, ¿sí? Entonces eso es importante para que ustedes lo sepan. Yo para que sea un poco más dinámico el vivo, lo que voy a hacer es todo lo que son cálculos mecánicos, ¿sí? Vamos a sacarlos por Wolfram. Les recomiendo que lo hagan como para que ustedes siempre se centren en la parte clave del problema, que es la estrategia, ¿sí? Entonces, en pensar un problema de forma analítica y bien sencillo. A ver, yo le voy a poner en este caso, lo voy a resolver acá. Entonces pongo A más B, acá le voy a llamar A más B al U0 B0, que es el 2. Después voy a tener la segunda ecuación, que es 2 por A por B, que es igual a 2. 2 en este caso por A por B, que es igual a 2, y luego en este caso A menos B cuadrado, ¿sí? Que en este caso me queda 0. ¿Sí? Es más que probable que cuando uno resuelve un sistema como este haya más de una respuesta, ¿sí? O no, capaz, depende. Pero fíjense, en este caso al resolverlo de esta forma, ¿sí? Yo acá voy a poner el input, ¿ah? Entonces, al resolverlo de esta forma, ¿qué es lo que ocurre? El punto que me da como respuesta, el U0B0, me queda efectivamente como el 1, 1, ¿sí? Hay que chequear que ese 1, 1 pertenezca a ese dominio, ¿sí? El que está acá. Entonces, esto ya les digo, es un formalismo, pero fíjense, nosotros tenemos un círculo de centro 0, 0 y radio 2, a ver, que vamos a ponerlo de esta forma, ¿ah? Este sería como el dominio. Vamos a ponerle acá el dominio verde, por decir algo. ¿Bien? Y en este caso el punto, el 1, 1, por suerte está metido ahí adentro, ¿sí? Con lo cual, perfecto, ya sabemos que ese es el 1, 0. Entonces, ¿qué vamos a sacar? De acá, paso siguiente, vamos a sacar las componentes de esas derivadas, ¿sí? Y vamos a reemplazarlas en el punto que corresponden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo digo, si el U0 B0 me va a quedar como lo vimos acá, el 1, 1, entonces acá sigma sub u, cuando reemplazo me queda 1, 2 por 1 que es 1, y acá me queda el 1.
y el sigma sub b me queda 1, 2 por 1 que es 2, y menos 2. Y ahora cuando saco el b, que es el producto entre ambos, también para evitar hacer un poco de cuentas, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? 1, 2, 1, nos decimos acá, para hacer el producto cruz, ponen acá en Wolfram 1, 2, 1, la X, para indicar que es un producto cruz, porque si lo ponen como producto punto, tienen que poner específicamente el punto, ¿sí? Eso es para que se entienda. La máquina entiende, ¿sí? Lo que ustedes van a poner, así que nada, tranquilos, pero aclárenselo, ¿está bien? Y acá básicamente tenemos la respuesta, ¿no? Que me queda el 6 menos 3, 0. Puede ser este o puede ser un vector paralelo, ¿eh? No hay problema. Entonces, ahora tenemos el punto, perfecto, ¿sí? Ya tenemos el vector, ¿ok? Entonces venimos acá, vamos a completar con lo que teníamos del principio. A ver, a veces Jamboard se cuelga un poquito, ¿eh? Esto les digo, no es mala voluntad ni nada. Acá dice, la recta normal corta el plano igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Ya tenemos los elementos para poder sacar la recta y para poder sacar la intersección con el plano igual a 0. ¿Sí? Entonces venimos acá, vamos a hacer las cuentas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a decir, perfecto, ¿no? Acá vamos a tener la recta normal, ¿cuánto nos queda? T por el vector, que en este caso es el menos 6, 3, 0, más el punto, que en este caso es el 2, 0, 2, 2, 0. ¿Sí? Que esto nos queda menos 6t, ¿sí? En este caso menos 6t más 2. Después tenemos 3t más 2 y después tenemos 0. ¿Sí? Y básicamente cada componente, en este caso es, como ustedes lo ven, una componente de todo esto. Entonces, en el plano XZ, ¿sí? Básicamente tenemos que ver que y igual a 0 tenga solución. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros acá es que, por ejemplo, para que y valga 0, vamos a tener 3t más 2, que es igual a 0, con lo cual t me queda menos 2 tercios. ¿Sí? Si ustedes lo multiplican en el punto X, todo esto queda menos 6 por menos 2 tercios. En este caso menos por menos es más. ¿Sí? En este caso 3 por 2, esto va a quedar con 4, 0, 0. Y ese sería, si los cálculos no me fallan, digamos, si no chiflen, por la duda, si ven algo que les hace ruido, avisen, porque acá no, acá esto es democrático, ¿sí? Bueno, entonces, ese sería, digamos, que la recta corta el plano, ¿está bien? Acá no dice qué punto, perfecto. Con lo cual, está bien, se prueba esto. El resto de los puntos, básicamente lo que hacer es elaborar ecuaciones una por una y probar una por una. ¿Sí? Entonces no hay mucha magia, ¿está bien? Si lo quieren hacer y ver qué opciones son correctas y qué no, pueden hacerlo. Yo me voy a centrar más que nada en el resto de los puntos, ¿ok? Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Podés buscarme en los contactos que dejo a continuación.